tema de pymes, sobre todo pymes que contribuyan a las exportaciones, ¿no? En la primera media hora vamos a ver los temas relacionados con qué cosa es un producto mínimo viable, pero desde la perspectiva exportadora. O sea, vamos a ver todo, cómo se desarrolla, cómo es el concepto, un concepto ya, digamos, más abarcador. No vamos a concentrar solamente en un producto mínimo viable, un emprendimiento, digamos, local, sino ese producto mínimo viable ya con miras a las exportaciones. Y en la segunda media hora vamos a tratar un tema relacionado con uno de los estándares, digamos, internacionales, en los cuales hay muy pocas empresas a nivel internacional certificadas. O sea, ya versa sobre los temas de la seguridad de la cadena de suministro, o sea, cómo gestionar esa seguridad teniendo en cuenta todo lo que está acarreándose ahora mismo en el mundo con el tema de la pandemia, que viene a ser una de las cuestiones ahora por las cuales las empresas que están insertadas en la logística internacional deben prestar mayor atención, porque están ahora mismo formándose nuevos conceptos sobre cómo darle seguridad a esa cadena de suministro, sobre todo en el comercio internacional. Entonces, bueno, comenzaremos a hablar de qué cosa es un producto mínimo viable, ¿no? Nosotros, o sea, desde que estamos viendo todos estos temas relacionados con los emprendimientos, hemos encontrado que hay muy poco conocimiento sobre cuál producto puede ser el que puede tener una mayor repercusión en el mercado. Digamos que usted tiene su idea de producto, sin embargo, no tiene un juicio cierto de si ese producto va a tener el éxito esperado. Entonces, hay que apelar a ciertos conceptos que ya entran dentro del mundo de la mercadotecnia. Digamos, pues, el tema de producto mínimo viable, ¿qué cosa es? Bueno, un concepto muy breve de producto mínimo viable es aquel producto que usted pretende diseñar para ver cómo funciona o cómo es el éxito en venta en el mercado. Permite ver si aquellos clientes potenciales que tú has identificado aceptan o no ese producto que usted está ofertando y, de cierta manera, si es aceptado, ver cuáles son esas características que lo van a distinguir aún más del resto de los productos. Por tanto, es digamos, un producto que se somete a prueba de mercado y tiene, por ende, dos variables muy fundamentales: lo que ofrece y lo que los clientes ven en ti sobre ese producto. Entonces, ese producto mínimo viable es el que permite la interacción entre tu oferta y el usuario con los recursos que usted dispone y que es capaz de desarrollar partiendo de la propia etapa de diseño de ese producto, que te permite ver la viabilidad de venta hacia los clientes destinatarios o hacia determinados nichos de mercado y, por supuesto, prioriza el crecimiento de tu empresa. O sea, no cualquier producto que usted diseñe tiene esas características. Por tanto, hay que hacer un fuerte trabajo de diseño, de estudio, de investigación de mercado. Es, digamos, un proceso de ingeniería inversa. Primero estudia el mercado, cuáles son las necesidades, cuáles son sus demandas, y en virtud de ello, usted diseña ese producto con, digamos, un mínimo de prestaciones para ver cómo funciona, cómo es su puesta en el mercado, y a partir de ver el juicio que hacen los clientes en aras de usted perfeccionar. Entonces, cuando ya estamos hablando en el caso de un producto mínimo viable para la exportación, es llevar estos mismos conceptos, pero desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el comercio internacional. Entonces, para eso se necesitan personas muy juiciosas, muy ávidas, sobre todo de conocimiento, de encontrar información de cómo se está comportando el mercado internacional, descubrir cuáles son las necesidades, las demandas principales, y en virtud de ello, entonces, considerar cuáles son las características por las cuales usted va a diseñar ese producto mínimo viable para insertarlo en el mercado y ver cómo
funciona, digamos, en esa etapa de puesta de mercado. Ahora bien, ¿qué buscamos con un producto mínimo viable para la exportación? Pues sencillamente reducir los riesgos a los que están sometidos los productos que usted lanza normalmente hacia el mercado internacional y que muchas veces no tienen las ventas esperadas. Por tanto, desde la etapa de diseño del producto mínimo viable le estás insertando o le estás induciendo características que tienen que ver ya con la gestión del riesgo, que no siempre suele suceder en los diseños tradicionales de productos para exportar. Digamos que usted desarrolla un producto para satisfacer demanda local o nacional, y cuando ese producto usted encuentra que puede circular en el mercado internacional, puede ser que no lleve implícito esos requisitos del mercado, y por ende tiene que entonces, digamos, incorporarle esas expectativas que el cliente internacional espera de ese producto. Por tanto, desde la etapa de diseño de un producto mínimo viable para la exportación, ya usted le está incorporando requerimientos y características de reducción del riesgo. Ahora bien, le voy a hablar desde la perspectiva de lo que estamos considerando nosotros en un modelo que estamos creando para incubar pequeñas y medianas empresas exportadoras, que, como le había dicho, es sencillamente hacer estudios sobre cómo se comporta la demanda en el mercado internacional de ciertos productos y sobre los cuales usted, una vez a diseñar un producto mínimo viable, cómo va a cumplir por lo menos en gran parte con esos requisitos. O sea, lleva implícito un fuerte trabajo de diseño que va a permitir que ese producto pues compita en el mercado internacional, amén de que tenga determinadas pues, digamos, deficiencias, fallos de mercado, pero que te van a servir para poderlo perfeccionar y mejorar y poderlo situar entonces posteriormente con mayor éxito. Veamos este caso, que yo lo comento mucho, tiene que ver, por ejemplo, con la llamada economía circular. Hoy en día son muy demandados aquellos productos que sus materias primas son, digamos, salidas de otros procesos productivos. Le puedo poner el ejemplo, por situar un ejemplo, un tema que yo estoy, digamos, haciéndole mucho, no promoción, pero sí de una manera de ejemplo dinámico que está sucediendo ahora mismo. Por ejemplo, si ustedes fuera digamos, un productor de jugo concentrado, por ejemplo, de limón o de cualquier otro cítrico, naranja, etcétera, usted tiene como desecho la corteza de limón o de esos cítricos, tiene como desecho. Ahora bien, ¿a quién le puede importar en su mercado nacional ese desecho de la corteza de esos cítricos? Una vez que usted ya en su proceso productivo, pues sencillamente tuvo en cuenta que es para la extracción de ese jugo, concentraciones, digamos, de forma natural, jugo natural concentrado, y va a desechar esos cítricos. Pues nada, ahora mismo hay una demanda que es real, ustedes lo pueden buscar en internet, sobre la comercialización de corteza de limón, de cítrico. ¿Por qué? Porque se ha hecho un análisis, una investigación de que en esa corteza hay grandes concentraciones, o sea, hay presencia de la denominada pectina, que es un componente químico que se utiliza sobre todo en las industrias alimenticias. Y ahora mismo se está demandando por países europeos, un ejemplo de Alemania. Y entonces hay empresas que ya existen incluso hasta en México, que están trabajando sobre el procesamiento de la corteza de cítrico o la corteza de limón, más específicamente. Le dan cierto tratamiento, le dan cierta presentación, digamos, en bolsa, etcétera, y se está comercializando. Es un ejemplo muy notable de cómo en alguna ocasión alguien hizo un estudio de mercado enfatizándose en estos conceptos de producto mínimo viable, o sea, se concentraron en esa demanda de mercado y pudieron entonces lanzar su producto, y hoy es un éxito indudable, y que responde a un tema de economía circular. ¿Por qué? Porque no estás, o sea, estás contribuyendo de cierta forma
cuestiones ecológicas, o sea, un desecho de una industria, usted esencialmente ese desecho, que es la corteza de limón, la incorpora a su flujo, a su sistema productivo y lo reconvierte en un producto que ya no va a satisfacer una demanda local, sino una demanda internacional. Es un ejemplo muy notable de cómo se puede identificar estos temas que tienen que ver con el producto mínimo viable, con satisfacer una demanda internacional. Entonces, sencillamente, en temas relacionados con productos mínimos viables pudiéramos estar hablando mucho. Desgraciadamente, esta conferencia, en esta semana de aprendizaje, es, digamos, algo enunciativo, algo para que los participantes reflexionen, necesitan algún tipo de digamos, de curso más desarrollado, más elaborado, o algún tipo de consultoría o asesoría, pues estamos muy a disposición, ¿no? Siguiendo el tema del producto mínimo viable, una de las principales características que tiene es para aquellos clientes, cuando usted presenta su producto mínimo viable, es aquellos clientes que tienen una visión, un campo mucho más abarcador de cuán notable o, digamos, exitoso puede ser ese producto, y le van a provisionar a usted información valiosa para seguirlo mejorando, incluso para identificar otros productos mínimos viables. Entonces, se dice en la literatura que está enfocado más bien en los llamados early adopters, o sea, esos clientes visionarios, esos clientes que van a adoptar esa y sobre los cuales van a tener determinadas reacciones, y esas reacciones son las que usted va a obtener como retroalimentación para incorporar una mejora a ese producto. Por lo tanto, un producto mínimo viable responde netamente a un enfoque de prueba de mercado con el cual usted, su producto, quiere ver cómo se comporta y cuáles son esas mejoras que le puede incorporar. Entonces, el producto mínimo viable, una vez que se ha hecho esa prueba de mercado, porque el producto que usted lanza, el producto que incluso se puede convertir en su producto líder, usted, independencia de cómo se comporte en el mercado, usted va a tratar de ver todas esas interacciones, va a recopilar toda esa información, va a crear mejoras sustanciales sobre ese producto mínimo viable, para que entonces, una vez que pueda lanzarse, o sea, ya vaya con toda la de la ley, con todas las expectativas que los clientes, sobre todo los early adopters, le han retroalimentado. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de cómo es el proceso de desarrollo de un MVP. O sea, no estoy hablando de MVP de la NBA, o sea, estoy hablando como denominación en inglés, ¿no? Bueno, ese producto mínimo viable tiene algunas peculiaridades para su construcción. Por ejemplo, se dice que deben constituirse mediante el lote pequeño y producción continua. Deben realizarse determinadas pruebas y verificaciones de la hipótesis que usted se plantea durante su diseño, o sea, se plantea durante su diseño que va a abarcar un segmento del mercado X. Entonces usted, cuando lo lanza, va ya a ese mercado, usted identificó a ese segmento del mercado y va a ver su comportamiento. Ahí es donde usted va a verificar si lo que usted en la etapa de diseño planificó va a ser o no, va a tener o no ese éxito. Y debe apoyarse sobre todo en elementos de análisis, sobre todo análisis estadístico. En el análisis estadístico, que muchas veces obviamos lo que estamos en este mundo del comercio exterior. En el comercio exterior hay que hacerle mucho énfasis y prestarle la debida importancia a los análisis estadísticos, al análisis de tendencia, a cómo se está comportando el mercado, para usted poder hacer una planificación o una planeación que le permita llegar al éxito. Entonces, digamos que se parte de la creación de un producto sencillo que, digamos, a partir de las reacciones que puedan tener esos clientes visionarios, se le vaya dotando de un nivel
producto mínimo viable. Entonces, bueno, siguiendo en el tema, estoy mirando ahora para no excederme y darle paso entonces a la otra conferencia. Digamos que ya como un resumen, de manera general, ¿para qué sirve el producto mínimo viable? Pues saber si el producto o servicio realmente es necesario y si existe o no una base de consumidores dispuesta a pagar por él. O sea, para eso usted diseña ese producto mínimo viable, sobre todo para ver un comportamiento en el mercado que ya usted ha identificado y cómo ese producto se va a comportar en el segmento que usted identificó. Partiendo de las reacciones que ya hemos hablado, otra de las características es perfeccionar su diseño. O sea, lo vemos como un procedimiento de mejora continua, por iteraciones. O sea, dando su producto hasta llegar al estado deseado, al estado que usted dice ya es competitivo, ya tengo una clientela ya confirmada, un segmento de mercado ya, y potencialmente ya y en franco crecimiento. Perfeccionar el diseño y las funciones del producto para que se pueda centrar en aquellas características que más les gustan a los clientes y que sobre todo aporten valor. También permite minimizar los costes de desarrollo y ahorrar al no tener que invertir en características o funcionalidades que no interesen a los clientes. O sea, usted lo lanza, pero usted prácticamente al retroalimentarse, a tener ese feedback sobre los clientes, sabe que hay determinadas características del producto que no le van a interesar tanto, entonces usted la desecha y se va a centrar en las más importantes. Habíamos hablado del riesgo, ya lleva implícito en el diseño la cuestión relacionada al riesgo, por tanto, va a disminuir el riesgo de fracaso y ese que es normal, ya no vamos a decir que es algo inesperado, no, la incertidumbre ya es normal en el mercado internacional, pero con el desarrollo de un producto mínimo viable, esa incertidumbre se disminuye, no quiere decir que se erradican del todo, pero logran minimizarse, o sea, esa incertidumbre vinculada al lanzamiento, que siempre existe, el lanzamiento de nuevos productos, y por supuesto hacer que el producto con ese mínimo incertidumbre pues tenga mayor aprobación en el mercado. Y sobre todo algo que está muy en boga actualmente, que es construir una base de clientes fieles, o sea, una fidelización del cliente a partir de su producto. Digamos, usted lo que trata es de fidelizar a esos clientes que ya sepan que ya usted como proveedor sea por lo menos el número uno para ellos y que siempre lo tengan en su lista de los principales proveedores de ese producto. No tengo idea si podemos interactuar con algunas preguntas en esta primera parte. Estoy a la escucha. ¿Me escuchan? Sí, todo muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que podamos compartir en esta primera etapa, en esta primera conferencia? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay un proceso, digamos, para un proceso de diseño para un producto, por ejemplo, etapas, por ejemplo? No sé si existen. Sí. Una idea. Gracias. Sí, sí existe. Por eso les decía que como esta conferencia, digamos, por llamarla así, ¿no?, es de 30 minutos, me sería un poco complicado explicarle cómo es el proceso para el diseño. Obviamente eso es para, digamos, todo un curso, ¿no?, que se puede hacer. No estoy diciendo que sea imposible hacerlo, podemos considerar, y para aquellas personas interesadas, pues sencillamente ponerlo en convocatoria. Pero sí existe un proceso, y bien serio, y un proceso netamente, discúlpenme la palabra, porque no me gusta siempre hacer un poco, no me gusta ser tecnificado en estos temas, sobre todo para personas que tienen, digamos, cierta inclinación por estos temas, pero es un proceso que se investiga, o sea, parte desde la, digamos, desde la concepción científica y con herramientas de investigación y desarrollo, muy en estos tiempos que estamos viviendo. Imagínense usted, las grandes transnacionales invierten mucho. Bueno, yo aquí tengo, veo participantes que están en el mundo del comercio exterior, el comercio internacional, y seguramente van a apoyar lo que digo, pero las grandes transnacionales invierten mucho en investigación y desarrollo para que sus productos
no decaigan en el mercado. Voy a ahora mismo de graficar, muchos deben saber cuál es el ciclo de vida de un producto, ¿no? Desde que nace hasta que muere, ¿no? Las grandes transnacionales nunca van a querer que el producto muera. Por lo menos ya nació, está en la etapa de la meseta esa de la curva que se mantiene estable. Puede haber una inferencia, esa inferencia puede ser que vaya a condenar al producto a que muera o perezca, o que el producto con una mejora continua busque ser más trascendental en ese mercado a partir de una mejora o algún elemento, digamos, científicamente que lo vincule y lo mejore. Por lo tanto, dos opciones, o nos mantenemos en la meseta, en la competencia, o despuntamos o perecemos. Entonces, el producto mínimo viable como concepción lo que busca es lanzar un producto que por lo menos a partir de esas reacciones que va a tener en el mercado, a usted le permita o bien mantenerlo o que pero si ya usted no incorpora esas herramientas desde la etapa de diseño, desde la etapa de concepción, ese producto va a morir. Y es lo que está sucediendo hoy día en el mundo. La competencia hoy en el mercado internacional es bastante estresante, ¿no? Producto contra producto. Y sobre todo cuando usted es un producto, una empresa muy, digamos, de una concepción humilde, quisiera competir con una gran transnacional, no le queda otra opción que insertar elementos de investigación y desarrollo. Se paga mucho en el mundo por, sobre todo, esas personas que puedan ofrecerles información y retroalimentación de cómo se están comportando sus productos, digamos, en el mercado para que no perezcan. Entonces, usted no sería, o sea, no sería prudente que usted vaya a lanzar como emprendedor un producto, no para competir con sino para satisfacer un mercado internacional, digamos, para que, digamos, en un lapso de tiempo de 2 a 3 años, ya sencillamente no pueda vender más. No es la idea. La idea es que desde que usted lo lance, a medida que va haciendo procesos iterativos, cuando digo iterativo es por mejoras sucesivas y continuas de cómo ir perfeccionando ese producto para que se mantenga en el mercado. Sí lleva implícito un proceso que pudiera yo describirle más adelante, digamos, en un curso más elaborado, si se tomara un acuerdo, pudiéramos hablar mucho y sobre todo si pudiéramos aplicarlo. Yo desde mi más modesta posición estoy abierto, me gustan estos temas, o sea, a partir de lo que estamos haciendo con la consultoría GASE del Estado de Puebla, estamos diseñando, o sea, estamos en un proceso de diseño de pymes para exportar. Y sencillamente esto del mínimo viable para la exportación es núcleo en cualquier tipo de emprendimiento de, digamos, pymes exportadoras. No digo que sea el principal, pero sí un núcleo dentro de lo que conforman ese proceso de creación de una pyme exportadora sustancial, importante, porque de ahí depende en gran medida que el producto que se vaya a lanzar tenga éxito o no en el mercado, precisamente a partir de lo que le estaba comentando. Para ello hay que investigar cómo está el mercado, ver cuáles son las demandas y hacer una ingeniería inversa. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Usted diseña el producto por acá y va a desarrollar toda una serie de procesos que le va a permitir ese producto situarlo por lo menos en primera instancia a la satisfacción de un mercado local o nacional. Pero nosotros, para distinguirnos, lo que estamos creando es un modelo de incubación con un modelo de negocio implícito y digamos, una tipificación de productos mínimo de exportación que parte de atrás, a la que estamos primero identificando esa demanda en el mercado para reconvertir o diseñar un producto mínimo viable que pueda satisfacer esa demanda. Esa es la idea que estamos manejando. Y me parece que sí, que la idea de hacer, digamos, un curso para ver cómo se puede implementar estas cuestiones es válida. Por tanto, me parece genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Algún otro participante que quiera aclarar alguna cuestión? ¿Ninguno?
pienso que sin más podemos seguir al otro punto, ¿no? A la otra parte del día de hoy, o sea, que se refiere al tema la gestión de la seguridad para la cadena de suministro. Digamos que en este aspecto existen estándares internacionales, o sea, existen varios estándares internacionales que hoy por hoy están determinando cómo es digamos, los requisitos, las especificaciones para hacer que un sistema que tenga digamos, todos los eslabones dentro de la cadena de suministro se evalúe como que es confiable y que guarda seguridad, sobre todo entre comprador y vendedor. O sea, todos los procesos que transcurren en una operación comercial, desde que el producto se pone en fábrica para su venta, se carga en un medio de transporte, se traslada hacia un lugar de salida del país, digamos, puerto o aeropuerto, o sencillamente, bueno, cuando es transportación por carretera desde el punto de origen hasta el punto de destino mediante un tránsito aduanero internacional, bueno, y de luego llega a su destino, todo eso contribuye de cierta forma al desplazamiento de esas mercancías por determinados, digamos, momentos, y que hay que darle o dotarle de toda la seguridad, sobre todo para que el receptor confíe en que todos los participantes en la operación de traslado de esa mercancía están armonizados o están todos, digamos, insertados en esa cadena, y que todos guardan, digamos, o cumplen con todos los requisitos que se establecen. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de ciertos estándares que empezaron a surgir. Entonces, básicamente, se conocen tres, hay quien amplía cuatro. Está primero el CITIPAT, el Custom Trade Partnership Against Terrorism, o sea, es un estándar que surgió en los Estados Unidos, sobre todo cuando comenzaron todos aquellos sucesos que todos recordamos del 11 de septiembre, y que ya la humanidad comenzó a ver que había riesgos implícitos en el mundo sobre los cuales había que pensar. Y desde luego había que pensar nuevamente en el tema gestión de los riesgos, un tema que ya se venía investigando, cómo insertar la gestión de los riesgos en casi todo lo que hoy por hoy transcurre en la humanidad. O sea, estamos hablando que usted tiene que ver la gestión de los riesgos por ejemplo, en sistemas productivos, en gestión de los riesgos, digamos, en sistemas sociales, gestión de los riesgos desde el punto de vista mental, etcétera. Entonces, este CITIPAT, o sea, este estándar, es como tal una guía de referencia con algunas herramientas básicas, recursos, que deben ser considerados al realizar un análisis de riesgo durante toda la cadena de suministro o logística, ¿no? Y que tiene 5 pasos que se pueden identificar, entre los cuales se pueden identificar el flujo de la mercancía, el cual hay que identificar los socios comerciales que intervienen, ya sean directos o indirectos. Debe haberse realizado un análisis de riesgo, sobre todo enfocado a temas como el terrorismo, el contrabando, ya sea de mercancías o de personas, y cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado. O sea, estamos hablando de que durante toda la etapa de que se transporta una mercancía, hay que hacer ese enfoque basado en riesgo desde todos esos ángulos, ¿no? De todas esas aristas. Debe haberse hecho también un análisis de vulnerabilidad de acuerdo a los criterios que establece este estándar, clasificándolo como de alto, medio, bajo. Debe elaborarse un plan de acción, o sea, todo este análisis va a luego ser llevado a un plan de acción, y por supuesto hay que documentar todo lo anteriormente visto para ver cómo se realiza ese análisis de riesgo. Entonces, en sí, el CITIPAT
contribuye, entre otras cuestiones, por ser un instrumento que se utiliza un instrumento de consulta que se utiliza para el tráfico internacional de mercancías. Un estándar, o sea, que abarca, desde el punto de vista de seguridad internacional, abarca lo que suceden entre punto de origen y punto de destino, o sea, ya sea desde fábrica o centro de procesamiento hasta su destino, que puede ser, por supuesto, el comprador de esa mercancía en destino. Y por supuesto, transcurre durante toda la etapa en que la mercancía puede desplazarse, ¿no?, en una distribución física internacional, o sea, desde el momento que se empaca, se almacena, se hace el embarque, se descarga, se transporta y ya se pone a consumo, o sea, toda la etapa de la cadena de suministro. Desde el punto de vista de análisis de riesgo de seguridad, este proceso trata de identificar amenazas, vulnerabilidades y debilidades dentro de esa cadena de suministro y, por supuesto, determinar e indicar cuáles son las acciones correctivas con procedimientos de verificación para asegurar que esas debilidades que se identificaron sean corregidas. O sea, por tanto, constantemente se está retroalimentando. Entonces, por supuesto, este CITIPAT marcó una pauta para que se empezaran a adoptar todo este tipo de criterios en el mundo, un estándar que se originó en los Estados Unidos a partir de lo sucedido en el 11 de septiembre. Posteriormente sale el estándar PAS, o sea, Business Alliance for Secure Commerce. O sea, este estándar es una adopción de aquellos requisitos mínimos de seguridad que planteaba el CITIPAT, marcado sobre todo en la vigilancia y la seguridad. Entonces, ahí ya atañe no solamente a todo el abono de la cadena de suministro, sino también a aquellos proveedores de vigilancia y seguridad, digamos, empresas dedicadas al cuidado, al chequeo de toda esa mercancía, ya sea en las etapas en las que está almacenada, como en las etapas en las que se transporta, como en las etapas que se descarga. Entonces, esos requisitos mínimos que planteaba la norma PAS de seguridad estaban diseñados fundamentalmente para construir, o sea, instituir prácticas seguras y efectivas diseñadas para optimizar el desempeño de la cadena de suministro y para mitigar la posibilidad que esta cadena de suministro pueda ser atacada por, digamos, elementos insertados en el terrorismo. Esta norma reconoce, por supuesto, la complejidad de la cadena de suministro. La reconoce, por lo tanto, la cadena de suministro, está hablando en el comercio internacional, por todo